¿Qué? 7:37 de la mañana. Hoy es un día, una giornata tristísima para Luciana Glesser. Ya no va a tener con qué soñar, no va a tener... ¿Cuándo es el velorio? ¿Va a ir al velorio? Estamos transcurriendo el velorio. Soy una viuda. El duelo, Sí. ¿Está pasando el duelo? Sí, estoy en la primera fase del duelo, o sea, como impactada por la situación. Sí. Sí, porque primero quedas en shock. Sí. Después, bueno, te vas acomodando, pero Pero podemos decir que estamos acostumbrados al dolor. Digo, el dolor es nuestro territorio. Digo, sí. Sí, lo que nos hace fuertes es superarlo. Superarlo. Y hay noticias sobre Camesa que no son buenas No. y que nos va a contar. Estamos Luciana. acá leyendo el acta de función Ajá. de la mayorista estatal de energía. Bueno, remontémonos un poco a la historia. ¿Cómo surge Camesa? Camesa se conforma entre 1991 y 1992 en el proceso privatizador, claramente a partir de la privatización de todo el sistema energético argentino. Hay que tener un ente regulador, ¿no? Digo, porque el Estado se corre de... Era un sistema integrado, era un sistema público y estatal que consideraba la energía como derecho esencial, y pasa a ser privatizado con un desguace en términos de que se segmentan, ¿no? Entonces queda el segmento de generación, transporte, distribución, comercialización, que se repiten los jugadores, pero van obteniendo rentabilidades por segmento. Se hace el negocio. De todos lados. Se hace el negocio. Camesa tiene representación de los actores del mercado eléctrico mayorista, con lo cual tiene una participación del Estado como ojos testigos, ¿no? Como de alguna manera regulación. Es a partir de 2005, donde se dan una serie de resoluciones regulatorias sobre Camesa, bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio Devido, donde Camesa empieza a tener este rol de empresa monozómica que concentra toda la oferta de generación eléctrica del país. ¿Qué significa esto? Que las generadoras, las empresas, hay 4 tipos de generación en ese momento, dominantemente la termoeléctrica, que funciona a combustibles fósiles, puede ser gas, GNL, fuel oil, funciona con combustible fósil, termoeléctrica, hidroeléctrica, represas. Sí. La nuclear, que generan las atuchas y embalse, y luego se incorporan las renovables. Estos son los tipos de generación que ingresan a Camesa. Cada una tiene su precio. Camesa pone un promedio de cada uno de los costos de estos megavatios y después las inyecta en el sistema de transmisión y distribución, que luego es distribuida, comercializada por las empresas en AMBA, las más conocidas, no las más conocidas, sino las 2 que operan en zona AMBA, son Edesur y Edenor, pero en cada provincia tenés sus cooperativas, justamente en este desguace quedó transferido, ¿no?, a cada uno de los poderes provinciales, como sucedió a lo largo de toda la década del 90, de transferencias del Estado Nacional a las provincias. Pero, bueno, con estas regulaciones del primer gobierno kirchnerista, el gobierno de Néstor, Camesa pasa a controlar, ¿no? No solo a regular, sino a controlar y sobre todo a fijar los precios, a cubrir los subsidios y a jugar justamente, a intervenir en la estructura de costos. Claro. Y de tarifas. Bueno, hoy se eliminan, lo que se publicó hoy en el boletín oficial es la eliminación de todas las resoluciones, todo el paquete de resoluciones firmadas entre 2004 y 2005 sobre Camesa. O sea, Camesa vuelve a su rol 1992. Camesa vuelve a ser la de 1992 y no la que se constituyó a partir de estas resoluciones. ¿Qué significa sigue esto? con la generación, pero ya no regula. Sigue los planificando, precios, ¿no? entonces ¿qué hace Camesa ahora? Va a decir, bueno, ¿cuántos megavatios se necesitan? En un término de planificación, de programación de oferta y demanda, pero corriéndose todo lo que tiene que ver con precios, que es lo que está proponiendo este gobierno. Y sobre todo no va a ser la que tenga el monopolio, sí, decirlo de alguna manera, porque no es técnicamente un monopolio, porque son los mismos jugadores, ¿no?, del mercado que conforman Camesa. O sea, Camesa no es una empresa externa, sí, es una empresa dentro del juego del sector, entonces por eso se dice monozómica y no monopólica,
pero ahora un generador va a poder establecer un contrato directamente con el cliente. Digo, por ejemplo, yo tengo una planta industrial en Rafaela, ¿no? Para citar una localidad que se caracteriza por ser industrial. Tengo un tambo, una industria láctea. Puedo ir directamente a la generadora que esté más cerca y contratar a la generadora sin que eso pase por Camesa y negociar directamente el precio del megavatio. La gran pregunta o la incógnita es sobre qué es lo que va a ocurrir con las líneas de transmisión. Porque, bueno, si bien es cierto que tenemos, digo, el sistema es ineficiente en todos sus segmentos, con tarifas dolarizadas, sin conocer cuánto es el costo de generación, sino que tenemos una tarifa previa a saber cuánto vale. Sí. La distribución y la comercialización también monopolizada, ¿no? Con cuotas de mercado aseguradas. Digo, uno no puede elegir qué distribuidora, digo, la libertad de mercado tiene muchos limitantes. Lo cierto es que tenemos un gran problema en las líneas de transmisión. Entonces, suponiendo que, ¿qué hace Camesa ahora? Camesa dice, bueno, esta línea de transmisión soporta tanto, como es un sistema interconectado, uno podría importar energía de provincias que están generando más de lo que utilizan, pero a la capital no pueden llegar porque justamente las líneas de transmisión están colapsadas. Con lo cual, si Camesa va a autorizar o liberar esas líneas de transmisión para que cada una de las generadoras pueda vender y subir megavatios, sí, digo, puede colapsar el sistema inmediatamente. Digo, y es lo que sucedió, porque si bien nos enteramos de grandes apagones, como el que tuvimos hace menos de 2 años, creo que fue 1 año y medio, el gran apagón, y aquel del Día del Padre, todos vinculados a las líneas de transmisión, más allá de que se incendió el ranchito o el verso que quieras meter, tiene que ver con el colapso de la línea de transmisión. Hay muchos que no tienen tanta prensa, ¿no? Pero que dejan sin luz a 3 manzanas. Digo, en este barrio particularmente hay un gran problema en cuanto a la transmisión. Suele cortarse muy seguido la luz en la radio, bueno, que no tienen tanta prensa o que no salen tanto en los informativos y dan cuenta de este colapso. De hecho, quiero leer un pasaje de la resolución que se da a conocer hoy en el boletín oficial, sí, para que lo discutamos. Dice en la explicación, ¿no?, y en los considerandos de por qué corre a Camesa de la regulación de precios y bla, que es de público conocimiento que nuestro país se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios socioeconómicos, y que la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo. Esto es un pasaje de la resolución, de los considerandos o de los argumentos por los cuales se corre a Camesa de la intervención, la regulación, ¿no? No entendí bien. ¿Qué sería? ¿Por la crisis corremos a Camesa? No, pero de alguna manera, digo, lo que reconoce acá el gobierno a nivel, bueno, oficialmente lo que está reconociendo, sí, acá el gobierno es sumamente alarmante, porque ¿qué está diciendo el gobierno? Que estamos en un cuadro donde está en riesgo la propia organización social. Digo, este es el planteo del gobierno más allá de las sonrisas, más allá de las fotos. Digo, en estas resoluciones o en las letras chicas, uno va entendiendo o leyendo, digo, cuál es realmente la lógica. Básicamente acá va o sea, la crisis que ellos niegan en público la están admitiendo ahí, digamos. Sí, bueno, por supuesto que ellos hablan de una crisis generada por las asimetrías producto de las intervenciones del Estado en la fijación de precios, sí, o básicamente de los marcos regulatorios que, sí, hicieron que se morigerasen los efectos de una privatización feroz sobre el sistema energético. Quizás de las privatizaciones podemos considerar que Somisa y Segua, digo, fueron las lapidarias porque uno puede pensar en términos de telefonía que te quedaba Entel, ¿no? Bueno, trenes, por supuesto, pero la destrucción del sistema, digo, Argentina tiene una ventaja relativa muy potente en cuanto a generación de energía. Más allá, digo, ahora tenemos encima de esto, se suma Vaca Muerta, pero las represas, Yacyretá, la generación, las generadoras,
Con lo cual, digo, acá se viene, hay que estar atentos a esto que está pasando porque realmente es un avance muy importante para profundizar, ¿no? Esa privatización que había sido morigerada durante el kirchnerismo con la intervención de Camesa. Sí. ¿Cuál fue el paliativo? ¿Cuál fue el paliativo mediante el cual el Estado pudo tener el control de las tarifas? Digo, las tarifas de energía es una cuestión política que reviste o representa mucho del funcionamiento del Estado. Digo, hay estados que cayeron por las tarifas. Digo, Sí. ¿cuál es la discusión alrededor de qué es la energía? Si la energía es un derecho, si la energía es un bien. Justamente estas resoluciones que hoy se están eliminando, que no es una, sino que son una serie de resoluciones que se dieron a lo largo del 2004 y de 2005. Se elimina un paquete de regulaciones, una vez más, que fueron medidas tomadas en el Ministerio de Planificación de Julio Devido, que dentro de uno de sus puntos destacados fue el fortalecimiento del sistema energético a nivel nacional con la construcción de muchos gasoductos Néstor Kirchner, muchas líneas de transmisión, fueron justamente la protección o un avance frente a un sistema que se había privatizado y que estaba completamente privatizado, y fue el contrapeso. Ahora volvemos, ¿no? Es como un gran retroceso a ese punto cero del 92, Sí. donde una vez más, ¿no? Digo, se cambia una lógica sobre qué es la energía, cuál... Sí. O sea, conceptualmente es coherente con el gobierno de regulación, digamos, eso es coherente. El tema es cómo va a No funcionar. habíamos visto hasta ahora un avance tan fuerte desregulador por parte Claro. de este gobierno. Digo, no habíamos visto una foto tan contundente. Quizás sí, en términos simbólicos, Telam, ¿no? Quizás, Sí. digo, que ya cambió su fachada en términos simbólicos, pero son, una vez más, es en términos simbólicos. Cuando se dio la discusión sobre el nombre del CCK, ¿no? Digo, momentos en Sí. los que uno ve, bueno, ahora tenemos el primer avance Práctico. desregulador concreto que reviste suma gravedad, que tiene un impacto directo en todos nosotros y que, bueno, es muy difícil de mesurar, ¿no? Porque Camesa parece tan lejano, digo, parece la loca de Glesser que sueña con Camesa, pero es el primer paso fuerte del gobierno en términos de desregulación. Y más allá del sistema eléctrico y de las industrias, a los usuarios, ¿qué nos puede llegar a pasar con esto? ¿O es solo a nivel industrial? Digamos? Bueno, a ver, demanda prioritaria, la establecida Camesa pierde su capacidad de establecer demanda prioritaria. Todos los programas de los electrodos dependientes, también garantizados por Camesa, vuelan todos. Líneas de transmisión. Bueno, ¿por dónde te va a llegar la energía a tu casa si la generadora sube para la industria tantos megas que no soporta la capacidad? Bueno, ¿cómo se va a administrar si Camesa pierde las facultades, como en este caso se le eliminan todas las facultades para intervenir e ir justamente decidiendo tanto sobre la oferta sobre la demanda? Digo, ¿cómo funciona? Digo, yo tengo una generadora, soy Central Puerto de Niqui Caputo. Entonces yo le digo a Camesa, yo tengo disponibles 1500 megavatios. Entonces Camesa dice, bueno, yo te los paga. Camesa te los paga. Vos los tenés disponibles. Camesa va pidiéndotelos, va subiendo, bajando la palanca según cómo vienen generando las otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, renovables tienen entrada prioritaria al sistema desde el programa Renovar de Mauricio Macri, que fue todo un gran negocio, todo en dólares. Y a partir de Mauricio Macri, las renovables tienen prioridad, que son las más caras, incluso. Las más caras entran primero. Parques eólicos. Las más caras entran primero, entonces va administrando. Digo, si hay generación de renovables, va a necesitar menos de la generación termoeléctrica. Y lo mismo sucede con las represas. Venimos de... Si mal no recuerdo, fue año 2019-2020 una sequía feroz justamente en las cuencas que alimentaban a las represas, con lo cual ahí bajamos mucho el nivel de generación de hidroeléctrica, que compensaba la termoeléctrica, con lo cual Camesa va jugando a eso, ¿no? Y sobre todo los flujos, porque a diferencia de los gasoductos, las líneas de transmisión pueden ir en un sentido o en otro, y eso también lo administra Camesa. Entonces, si Capital, zona AMBA, está generando más energía que la que está necesitando, bueno, puede llevarla hacia otras localidades de la provincia de Buenos Aires. O sea, tu famosa pesadilla, que es el colapso del sistema eléctrico, estamos un poquito más cerca, digamos. Está tocando tu puerta. Sí, el colapso del sistema energético está tocando tu puerta.